Hay fechas en la historia de una familia que no se borran jamás, días en los que el calendario parece dividirse en un antes y en un después definitivo. Para la familia Pérez Chinchilla, ese punto de quiebre se marcó en los primeros días de diciembre del año 2019. Pero para comprender la dimensión del dolor y la incertidumbre que vendría después, no debemos empezar por la tragedia, debemos empezar por la ilusión. En Badalona, en Cataluña, la vida transcurría con la rutina de cualquier hogar migrante. Enoc Misael Pérez Chinchilla era un niño de 12 años. Quienes lo conocieron lo describían como un pequeño alegre, cariñoso, cercano a su madre, Karina Chinchilla, y muy íntegro plenamente a su vida escolar y a su entorno en España. Era un niño con metas, con risas cotidianas, con un futuro por delante. Como ocurre en miles de familias que cruzan el océano buscando mejores oportunidades, la distancia nunca enfrió el vínculo con sus raíces. Honduras no era solo el país de origen de su madre, era el lugar donde habitaban sus memorias, sus abuelos, sus tíos y el calor de la infancia. Tras años de esfuerzo y trabajo continuo, se presentó la oportunidad, un viaje esperado, la planificación de unas vacaciones de fin de año que prometían ser inolvidables. Enoc viajaría a Honduras para reencontrarse con los suyos, para abrazar a sus abuelos y pasar la época navideña en la tierra que vio nacer a su familia. El destino final de ese viaje era Campo El Bir, una comunidad rural perteneciente al municipio de Tela, en el departamento de Atlántida. Un lugar rodeado de vegetación, caracterizado por la tranquilidad de su gente y el ritmo pausado del campo hondureño, parecía el escenario perfecto para un descanso familiar. Enoc llegó a Honduras con la emoción propia de un niño de su edad. Reuniones familiares, tardes en aquellos campos, el afecto de sus seres queridos. Todo transcurría bajo la normalidad de una visita más. Nada en el ambiente insinuaba la sombra que se gestaba en el horizonte. Pero la tranquilidad en zonas rurales, como Campo El Bir, a veces es frágil, y la violencia, cuando irrumpe, lo hace sin aviso, desmantelando vidas en cuestión de minutos. Aquella visita, pensada para construir recuerdos felices, estaba a punto de transformarse en el inicio de una de las tragedias más complejas, más dolorosas y mediáticas de la historia reciente de Honduras. Llegamos a la madrugada del lunes 2 de diciembre del año 2019. En la vivienda de la familia, en Campo El Bir, el silencio de la noche se rompió de forma violenta. Sujetos armados ingresaron al inmueble. Lo que ocurrió dentro de esas 4 paredes fue un acto de crueldad absoluta que paralizó a toda la comunidad entera. 3 personas perdieron la vida en el lugar, 3 vidas con nombres, rostros e historias que merecen ser recordadas con dignidad. Rubilio Pérez, abuelo del menor, Israel Ramos, su tío, y Cindy Castro, una joven que trabajaba en el hogar, colaborando con el cuidado del niño. Los 3 fueron víctimas directas de una violencia implacable. Sus cuerpos sin vida quedaron como testimonio de un ataque coordinado, rápido y feroz. Horas más tarde, cuando los vecinos y las autoridades locales, alertadas por la situación, ingresaron a la escena, el horror se apoderó del lugar. La Policía Nacional y los equipos de investigación acordonaron la vivienda para realizar el levantamiento de los cadáveres y recabar las primeras evidencias. Sin embargo, a medida que los agentes inspeccionaban la casa y tomaban la filiación de los presentes y de los fallecidos, surgió un detalle que cambió por completo la naturaleza del procedimiento policial. En la casa faltaba alguien. Entre el desorden de la escena, entre los peritajes forenses y las primeras declaraciones de los consternados vecinos, no había rastro del pequeño de 12 años, Enoc Misael. No estaba entre las víctimas, pero tampoco estaba en los alrededores. En ese preciso instante, lo que comenzó como la investigación de un triple homicidio en una zona rural de Atlántida dio un giro drástico y alarmante. ¿Había sido raptado durante el ataque? ¿Se había escondido en la maleza huyendo del peligro?
¿O su presencia era el verdadero objetivo de los agresores? Las autoridades hondureñas activaron las primeras alertas. La noticia cruzó el océano en cuestión de horas, alcanzando a una madre en España, que recibiría la peor llamada de su vida. Su familia en Honduras había sido asesinada y su hijo había desaparecido sin dejar rastro. A partir de esa madrugada del 2 de diciembre, el nombre de Enoch Misael Pérez Chinchilla dejó de ser solo un niño alegre de Badalona para convertirse en el símbolo de una búsqueda angustiosa que cruzó fronteras y desafiaría el tiempo. Recibir una llamada a miles de kilómetros de distancia, anunciando la muerte de tus seres queridos y la desaparición de tu único hijo, es una pesadilla que destruye cualquier realidad. Karina Chinchilla no dudó un solo segundo. Abordó un avión con destino a Honduras para enfrentar el horror cara a cara. Mientras Karina volaba de regreso, el departamento de Atlántida se convertiría en el epicentro de un despliegue policial y militar sin precedentes en la zona. Equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, la Policía Nacional, escuadrones de Tigre y miembros de las Fuerzas Armadas se internaron en la frondosa vegetación de las montañas de Tela. Patrullajes a pie, uso de drones térmicos y perros adiestrados en el rastreo biológico peinaron hectáreas por hectáreas en Campo Elvir y las comunidades aledañas. Cada pisada en el lodo, cada prenda encontrada en el monte se analizaba con esperanza de hallar una pista que condujera a Enoch. Las primeras hipótesis de los investigadores eran confusas. ¿Se trataba de un secuestro extorsivo? La incertidumbre aumentaba con las horas, porque los captores nunca hicieron una llamada exigiendo dinero. ¿Se trataba entonces de una venganza? ¿O un ataque dirigido a la familia, donde el niño había sido llevado como un testigo inconveniente? A medida que pasaban los días, el caso trascendió las fronteras hondureñas. La condición de Enoch como residente en España movilizó a los medios de comunicación europeos, instituciones, asociaciones de desaparecidos y la propia Interpol. Emitieron una alerta amarilla internacional, difundiendo la fotografía de Enoch con sus rasgos característicos: un niño de piel trigueña clara, ojos expresivos y una sonrisa que pronto se volvió viral en redes sociales. Pero más allá de los boletines oficiales y los titulares de prensa, el verdadero motor de la búsqueda fue la voz de su madre. Karina no solo caminó por las trochas de Tela junto a los agentes de investigación, tomó su teléfono y convirtió las redes sociales en una trinchera. Sus videos grabados entre lágrimas y el corazón en la mano conmovieron a millones de personas. El dolor de una madre se convertía en un clamor nacional. Honduras entera comenzaba a hacerse la misma pregunta, que resonaría durante años: ¿dónde está Enoch? Pese a la falta de respuestas sobre el paradero del menor, la investigación policial avanzó en el terreno para identificar a los autores materiales de la masacre de aquella madrugada del 2 de diciembre. Las pruebas periciales, el cruce de llamadas telefónicas y las declaraciones de testigos protegidos permitieron a los oficiales de la ATIC reconstruir la estructura criminal que actuó en Campo Elvir. Poco a poco, las piezas de rompecabezas penal comenzaron a encajar, revelando nombres y rostros dentro del crimen. El trabajo del Ministerio Público derivó en capturas claves y en un proceso judicial largo y complejo. Se logró la detención y posterior condena de los hermanos Juan José y Leonel Núñez Murcia, señalados como actores directos en el ataque e implicados en la privación de libertad del menor. Las penas impuestas superaron los 80 años de prisión debido a la gravedad de los delitos de asesinato y secuestro. Tiempo después, las autoridades capturaron a Abner Vega, considerado una pieza logística fundamental en la estructura criminal, quien enfrentó una condena superior a los 40 años de cárcel. La justicia hondureña había actuado sobre el papel, habían nombres, habían sentencias ejemplares, dictadas en la sala de los juzgados, pero la satisfacción
de la justicia era incompleta, porque en las celdas de máxima seguridad, los condenados levantaron un muro infranqueable. El pacto del silencio, ni las condenas de por vida, ni los interrogatorios, ni la presión mediática lograron que los culpables revelaran la única información que importaba. Para empeorar el panorama, las sombras de la muerte también alcanzaron a los involucrados dentro del sistema penitenciario. Algunos de los sospechosos o testigos claves murieron en prisión, en circunstancias oscuras, antes de poder rendir una declaración definitiva. Las rejas se cerraron sobre los asesinos, pero la pregunta más dolorosa permaneció intacta, flotando en el aire como un eco sin fin. ¿Qué hicieron con Enoch Misael? Cuando las luces de las cámaras se apagan y los titulares de los periódicos pasan a la siguiente noticia, lo que queda en la realidad de un hogar es la ausencia. Para Karina Chinchilla, el paso del tiempo no significó resignación, significó la transformación de un dolor incalculable en una lucha inquebrantable que ha superado fronteras, barreras burocráticas y años de desolación. A pesar de la distancia, del cansancio físico y del desgaste emocional, Karina mantuvo viva la causa de su hijo. Regresó a España, pero nunca soltó la mano de la justicia hondureña. Desde Badalona, convirtió cada aniversario de la desaparición de Enoch, cada 2 de diciembre y cada cumpleaños del menor, en un recordatorio para el mundo de que no se puede olvidar a un niño desaparecido. A través de marchas pacíficas, campañas internacionales y una presencia constante en plataformas digitales, la voz de esta madre unió a la comunidad de hondureños en el extranjero y a miles de personas en España y en América Latina. Las pancartas con el rostro de Enoch Misael, con sus ojos llenos de vida y una sonrisa inocente, se convirtieron en un símbolo de la resistencia de las familias de víctimas de desapariciones forzadas. No importó que las respuestas de las instituciones fueran lentas o desgarradoras, Karina acudió ante embajadas, organismos de derechos humanos y entes internacionales para evitar que el expediente de su hijo fuera archivado en un anaquel sumergido en el olvido. La historia de Enoch no solo es la historia de un crimen no resuelto, es la historia del amor materno llevado hasta las últimas consecuencias, un amor que se niega a cerrar un ciclo sin una respuesta, que exige dignidad para las víctimas de aquella madrugada en Campo Elvir y que clama día tras día por la verdad. Han transcurrido los años, las estaciones han cambiado, las investigaciones han tenido momentos de estancamiento y los juzgados han emitido sentencias severas contra los responsables materiales de la tragedia. Sin embargo, para la justicia humana y para la historia de un país, el caso de Enoch Misael Pérez Chinchilla sigue siendo una herida abierta en el corazón de Honduras. Las condenas de prisión para los culpables reconfortan la aplicación de la ley, pero no llenan la silla vacía en el comedor de un hogar. No devuelven las risas interrumpidas en aquel viaje de vacaciones. No responden a la pregunta esencial que sigue flotando en la conciencia de toda una sociedad. Porque detrás de cada expediente judicial hay una vida, un nombre, una familia que espera. Enoch Misael tenía apenas 12 años cuando fue arrancado de su entorno. Un niño con sueños de futuro, con la ilusión de abrazar a sus abuelos y con todo un camino por recorrer. Recordar su nombre no es un ejercicio de amor o de amarillismo, es un acto de memoria, de respeto y de exigencia de justicia. Las autoridades tienen el deber moral y legal de no detener la búsqueda. La sociedad tiene la responsabilidad de no permitir que la indiferencia sepulte su causa. Mientras no sepamos dónde está Enoch, la verdad seguirá incompleta. Y mientras exista una madre buscando respuestas, la promesa de no olvidar seguirá vigente.
por Rubilio, por Israel y por Cindy, por el pequeño Enoch Misael, para que la memoria venza el tiempo y la verdad finalmente salga a la luz.